Gratísimas, venerable Ser Guamaripdo, venerable Magdu, varón de Dios. Ya estamos aquí con el tema, que continuamos, venerables seres, con el tema al respecto de las palabras y lo que ha dicho y lo que se ha dicho al respecto del Opus Dei, la organización de la muerte. Vamos aquí en el Cimero 5, Cimero 6 y Cimero 7, número 5, número 6, número 7, al respecto de los comentarios. Hoy, venerables seres, hay una serie de comentarios que vamos a leer de todos los taojudíos de verdad que se han reportado y, y que obviamente nos vamos a tener el, el honor y el privilegio de leer vuestras palabras, porque así fue indicado por el Elohim comido. Vamos a leer todos los portes de los seres que se han reportado al respecto, y también vamos a leer reporte de otras personas que, al igual que la señora de Fátima, están en contra de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, vamos a iniciar hoy. Vamos a tener hoy la lectura al respecto de estos comentarios con la venerable Duel Quijaret, que ya muy amable Inti nos va a leer el día de hoy los comentarios que vuestras mercedes han dejado en este lugar. Vámonos a estar pendiente para dar los portes menester y continuar con este tema muy interesante, venerable Sermactus, pero muy interesante, que se está llevando a efecto. Venerable Duel Quijaret, tenga un excelente mediodía o un excelente ya tarde en el mundo común y corriente, y por favor vuestra merced nos va a ayudar con la lectura. Bueno, muy buen día a todos los seres que nos están viendo por Tao TV y por la voz del Tao. Ojalá en este día sea la alegría y la compañía de Dios con vuestras mercedes y con todos nosotros aquí en el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. Y claro, estamos pendientes de la lectura que vamos a hacer de los comentarios que han enviado varios seres que con esto nos demuestran el interés que se está poniendo a estas clases del ejido del conocicierto, que en verdad son muy especiales y que van a ampliar mucho más nuestro conocimiento o nuestro conocicierto en este caso. Vamos a dar inicio entonces con el comentario de la Luz Bella Wanlock. Dice así: buen día, buen dinero y muy buena salud sea para vuestra merced, bendito y amado señor Cúmido. En primer lugar, quiero darle gratísimas por este proaxel tan valioso que vuestra merced y los jóvenes líderes llevan a efecto todos los días. Venerable señor, quiero contarle algo que sucedió en un pueblo de Colombia llamado Trinidad, que pertenece al departamento de Casanare. Esta historia la contaba un familiar riéndose de esa gracia, pues es un testimonio más para que la gente entienda y comprenda por qué el clamor de los maestros Hakelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Bator Weor, y hoy los Elohims que están en la esfera, en la lucha de que la gente salga de Babilonia, que confunde y engaña. Resulta que el cura de este pueblo convocó a la feligresía para decirle que la iglesia necesitaba unos arreglos, pero que no habían fondos o dinero para eso, que él necesitaba de la caridad y el amor de la comunidad para arreglar la iglesia. Entonces, toda la gente emocionada acudió al llamado del cura y organizaron una junta, la cual tenía que ir a las empresas y a los bancos para que ayudaran a recoger fondos y así organizar un bazar. Como ya sabemos, un bazar es un evento donde se vende carne asada y mucho trago o licor. Bueno, entonces llegó el día de la fiesta. El cura hizo muchas misas en ese día para que la gente diera limosna, que era otra entrada más de dinero. Y afuera la junta trabajaba vendiendo la carne y el trago y la música para animar la gente. Entonces, todo salió bien, todo se vendió. Le entregaron el dinero al cura para que empezara la obra. Y así pasaron los días. La gente preguntaba por qué el cura no iniciaba con la obra y además, ¿por qué el cura no estaba en el pueblo? ¿Qué le había pasado? Bueno, al fin llegó y los de la junta le preguntaban qué había pasado, que no iniciaba, y este les contestó que él necesitaba un carrito, que era que él se cansaba mucho caminando, que mucho sol y mucho calor,
Por eso él se había comprado ese carrito, pero ese carrito era último modelo. Entonces, engaño, robo, pero la gente por... Entonces, engañó, robó, pero la gente por estar dormida ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, nos damos cuenta cómo la Iglesia Católica y sus sacerdotes engañan y utilizan al pueblo para lograr sus objetivos, haciéndoles creer que están ayudando a una causa y los mandan a abrigarse, a fornicar, a embriagarse, a fornicar, a adulterar. Pues de tener el licor en sus cerebros, no se dan cuenta en qué invirtieron sus dineros. Y todo púlpito para la iglesia, o mejor para el cura, porque él no invirtió nada. Una vez oí en un concesionario automotriz que los mejores clientes eran los curas, porque eran los únicos que compraban los carros de contado. Por eso es la lucha de los venerables maestros y los Elohims, para que salgamos de esta Babilonia que confunde, engaña y roba. Porque juegan con la fe de la humanidad, embriagándoles para suplirse monetariamente, lo que nunca ha sucedido en los pueblos, que el Supremo Hacedor ha elegido a través del tiempo que tiene la esfera. Pueblos grandes y limpios como los cátaros, los templarios, los esenios, los tibetados y mucho más, que fueron disciplinados y grandes en Dios. Sus guías nunca utilizaron o embriagaron su pueblo para suplirse monetariamente. Por eso, honra, gloria y victoria sea siempre para los venerables maestros Haakelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor, que lo dieron todo por su pueblo y lo seguirán dando. Gratísimas, amado Elohim Cúmido. Bueno, le damos gratísimas a la venerable Luzbella Juanlo por su comentario. Yo creo que nos sigue confirmando más el engaño tan terrible que hace la bestia a todo el mundo, a todas las personas que así lo permiten. El siguiente comentario es del venerable maestro Quininquero. Dice así: buenos días. Respecto a lo que dice la señora Fátima, me gustaría añadir lo siguiente. 1. Si bien es cierto que dentro de la Iglesia Católica existen y han existido gente buena, la institución en sí misma es corrupta, porque no se hizo con fines filosóficos o religiosos, sino políticos. 2. Los mismos que mataron a Cristo, los romanos, fundaron en Roma, luego de un concilio, en el siglo III, la Iglesia Católica. Esta iglesia hizo una mezcla de rituales paganos, romanos, con algo de enseñanzas del Salvador y de los apóstoles. 3. Prueba del origen pagano de esta religión, inventada por fines políticos. Está en la celebración de carnavales, misas, navidades, etc. Rituales que nunca fueron mencionados por Jesús ni están escritos en las Sagradas Escrituras. 4. Por los mismos fines políticos, se le quitó el carácter místico, filosófico a la Babilonia y se le dio un toque más superficial para así dominar más fácilmente a las masas. 5. La Iglesia, en su afán de dominio en la Edad Media, instituyó la Inquisición y mantuvo a Europa en la oscuridad por muchos siglos, hasta que vino Martín Lutero con la Reforma Protestante. 6. En América, durante la conquista española, la Iglesia fue el brazo financiero de la corona, siendo responsables del aniquilamiento de millones de indígenas y de la muerte de civilizaciones absolutamente grandes como los mayas, aztecas e incas. 7. Le felicito por la convicción que tiene y le invito a que siga los pasos de la Madre Teresa de Calcuta, de San Francisco de Asís y ojalá del mismo Cristo, y pueda dedicar su vida a laborar por el bien y el crecimiento de la humanidad. Con mucho respeto, maestro Quininquero. El siguiente comentario dice: voz de protesta. Entre más grande es la ausencia de luz en las tinieblas y la oscuridad, más grande se hace el poder de la luz
para emitir su resplandeciente claridad. Entre más la ignorancia y el engaño desee sobreponerse a la sabiduría y a la verdad, más grande se hace el tamaño de su cinismo e insolencia ante lo que no jamás podrá derrotar. La verdad. Es así como la fe de este pueblo cada vez más crece, hoy más que nunca, porque por todos los siglos y por siempre florece. Entre más crece el deseo de Satán de perseguir a este pueblo, más crece, crecerá y seguirá creciendo todo el tiempo nuestra firmeza, fe y convencimiento. Lo que dijo el gran Cristo y profeta Eterbio, el gran sabio de los siglos, Samael Joab Bator Weor. Lo que Dios ha sembrado, nadie lo raerá. Señora abogada Próvida Claudia, sea la luz de la sabiduría hoy y siempre en su existencia. Disculpe tal vez lo tosco del tono con que me refiero, mas no se puede esconder este senticierto. En verdad, soy víctima de los crímenes del Vaticano y me declaro indignado, pues por las violaciones y abusos sexuales a niños indefensos he vivido en carne propia este martirio y durante más de medio siglo en que ese delito fue cometido a mi familia genética, jamás por nadie fui oído y dudo que el Vaticano oiga este delito. Y hoy es primera vez que denuncio esto al mundo. No muy tarde, pues aunque ya mi familiar murió, fruto de este delito que le cometieron, he tenido que soportar y vivir las terribles secuelas y consecuencias que no se las deseo a nadie. Por lo cual protesto y me reitero indignado, aún después de haberse ido de este mundo mi familiar. Hasta ahora es esta la única puerta que he encontrado, el pueblo de Dios, para denunciar esto al mundo en forma de que no siga ocurriendo y no se sigan desbaratando la moral de los seres humanos y no se siga destruyendo los hogares del mundo. ¿Cuál es la técnica del Vaticano y sus ejércitos al invadir los países del mundo, destrozar su fe y moral para que no se resistan ante su maldad? Es por eso que la pedofilia es la base principal con que está destruyendo al mundo, por lo cual hay que protestar. Sería demasiada maldad permitir que esto suceda por falta de alerta, pues los jefes de los batallones de violación ponen oído sordo a esto y ponen leyes que promulgan el silencio a esto. Solo en Irlanda, más de 25,000 denuncias. Nadie siente dolor de estas criaturas, sin decir las que no denuncian, por miedo y porque sencillamente nadie hace valer sus derechos. Es decir, que son millones de niños en todo el mundo. ¿Será que no hay ni un solo abogado o defensor a los indefensos en todo el mundo que proteste contra esto? Pues si no aparece alguno, dome uno a este pueblo que sí protestamos y no nos callamos. Me pregunto una y otra vez, ¿cómo una abogada pretende que las víctimas callen? ¿Por qué una abogada que defiende su iglesia intenta apaciguar y acallar esta amargura que llevan las víctimas de la pedofilia? ¿Por qué nos quieren convencer de las prédicas que no practican en esta iglesia? ¿A quiénes desea dirigir a su mensaje? ¿Es posible este ejemplo comparado al del faraón, que se opuso a la sabiduría de Dios y así fue demostrado el poder de Dios? Este pueblo presiente en gran porcentaje la contesta a estas preguntas y cada vez que nos emite sus palabras, licencia que este pueblo se nutra y fortalezca más de la sabiduría suprema de los Elohims. Señora abogada, que día a día nos demuestra más su interés sobre este pueblo, en tono pacífico y respetuoso, seguiremos esperando nos conteste a nuestras preguntas, así cual la sabiduría de los Elohims que una a una de sus preguntas, sugerencias y reclamos le han contestado. Este pueblo desearíamos todos tener más la sabiduría de los cielos y la gran paciencia de los enviados de Dios. Para contestarle a usted con más docilidad, más ternura, mas nos falta mucho para tener las virtudes de tan grandes mensajeros.
El furor, la ira, el coraje, la indignación. Brota por nuestros poros, aún sentimos vivos los recuerdos en nuestros sufridos ojos de tanto llanto y dolor de la invasión al templo. El apestoso recuerdo en nuestros sufridos ojos. Releemos. El apestoso veneno con que dañaron toda la industria de la obra de Dios, la reserva melífera más grande de toda la esfera, el traalto de toda una vida de nuestra comunidad. Aún nuestros poros respiran indignación por los vejámenes, maltratos, fumigaciones, envenenamientos, calumnias, desapariciones y muertes de nuestros hermanos. Esto no nos lo contaron, lo vivimos en carne propia y lo seguimos viviendo desde donde estamos. Todavía los gritos de niños y adultos corriendo desesperados, de los cuales de la mayoría no se volvió a saber, ni a los más peligrosos delincuentes le han enviado tan grande cantidad de hombres armados, más de 2000, en insólito en el mundo, este caso, tanto armamento y dotación contra una comunidad. Sería interesante en su experiencia en derecho si a esto se le puede llamar crimen de lesa humanidad, pues al huir estos asesinos, como si no hubiera sido suficiente, la desesperación y persecución de nuestro pueblo dejaron los peores venenos. Ahí encontramos los links donde se puede ampliar más el tema sobre la invasión al templo. Continuamos entonces con la lectura. Es así como durante siglos tildan de rebeldes, sublevados, bárbaros, inhumanos, bestias y demás vituperios con que durante siglos han llamado a los que protestan por sus derechos. No se haría de esperar ahora mejores tratos de quienes han sido los verdugos durante siglos. Por algo Napoleón, Atila, Aníbal, Espartaco, Simón Bolívar, Atahualpa, Tulupa, apóstoles de Cristo y demás guerreros y seguidores de los enviados de Dios jamás se doblegaron ante el Imperio Romano. Según sus palabras, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que al actuar con tan buenas intenciones de descalificación de crímenes y de verdades, a medias, de crímenes y violaciones, etcétera, se contamina más y más un mundo que ya hiede por tantos que permanecen en el enojo contra tantos hermanos perversos como los de la institución que nos ocupa? Si ya está demostrado que esta iglesia ha sembrado tanto mal sobre la tierra, ¿qué objetivo tiene que seguirla haciendo? O sea, según esto, hace más daño denunciar a un violador que alertar la presencia de un batallón de pedofílicos que se crean en la cama de sodomismo llamada Bateano. Es en verdad demasiado ilógico que es más malo denunciar al mal y defenderse de él que el mismo mal. ¿Qué clase de derecho, de justicia y verdad se pretende pregonar con esta práctica? Esto se hace inconcebible. Es así como con estos sermoncitos de supuesto amor y conciencia, es como engañan las almas en las iglesias católicas, en sus sermones dominicales. Se oye claramente una hora de hermosas prédicas bíblicas y cristianas, y al final en muchas iglesias infunden mensajes de subordinación a los gobiernos justos y temor y doblegación a los injustos gobiernos. Son tantas verdades a medias que terminan siendo incoherentes y terribles mentiras que entre más se desea ver y hallar luz en ellas, se puede hallar más lo profundo de su oscuridad. Quisiéramos no contraponernos a sus palabras, pero son contradictorias. Su profesión enseña la objetividad en los juicios y pleitos jurídicos con las verdades a medias y contradictorias ante los jueces de la ley y los tribunales. Jamás se les podrá convencer si la verdad no está 100% demostrada. Es por esto y mucho más que el gran Macholat rasgó sus ropas y alzó su voz en protesta contra lo que él mismo ha sufrido, y cual voz del pueblo se revela y revelará contra las injusticias que se ha sufrido.
agradeciendo su atención a este pueblo, señora abogada, pues cada vez se acierta la contonía a esta gran doctrina. Este pueblo le invita a degustar esta gran sabiduría que es cual colmenita de abejas, hijas de los grandes apidólogos cósmicos, Ja, Kelium Zeus Induceus, Samael Joab, Bator Weor y la madre Afrodita, y los guías de la actualidad, abejitas que con dulzura liban el pan de la sabiduría y con valor y abnegación defendemos esta doctrina. El mismo ser continúa diciendo, un gran enviado de los cielos dejó testicierto de lo que es la abominación desoladora, el gran mensajero solar. También nos dejan un link donde podemos encontrar la explicación de este tema. También tenemos un comentario de la venerable Dragón Leasif, monje aquí del Templo Vegetal Sacro Aquarius, la cual dice de esta forma: Señora Claudia Andrea de Fátima, tenga usted un buen día. Respecto a su escrito de fecha 21 de febrero, quiero expresar unas palabras basándome en las Sagradas Escrituras, ya que ella es como dice en el Salmo 118, verso 105. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Comienzo con dos cosas que en su escrito pregunta a los venerables regentes. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de demostrar lo que ya está demostrado y catalogado? Y segundo, continúa diciendo que al actuar con tan buenas intenciones de descalificar de criminales, de descalificar de crímenes y verdades a medias, se contamina más y más un mundo que ya hiede por tantos que pertenecen o que permanecen en el enojo contra tantos hermanos perversos, como los de la institución que nos ocupa. En primer lugar, decir que verdades a medias quiere decir que usted está de acuerdo con todas esas atrocidades que a través de los siglos ha cometido dicha institución y que después de tantos testimonios no es suficiente, porque si según sus palabras este mundo se contamina más y más por el enojo de aquellos que nos pronunciamos en contra de esos delitos, y usted dice que ya hiede por tantos que permanecen en el enojo contra tantos hermanos perversos, como los de la institución que nos ocupa, dice en Viteo, que mal llaman Mateo 23, verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque seráis el reino de los cielos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando, dejáis entrar, porque el hecho de que usted dejáis entrar, porque el hecho de que usted en letras mayúsculas recalca que Cristo dijo que debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano, y el que trata a su hermano de estúpido debe ser llevado ante el tribunal, y el que lo trate de imbécil merece el fuego del infierno. Yo le pregunto, si escrito está que con solo tratar de estúpido o de imbécil al hermano merece el fuego del infierno, entonces ¿qué le espera al que viola, tortura, sodomiza, etcétera, etcétera, a una persona? Dice en Job, Memoradius 17, verso 27, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job 21, en el 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Dice en Job 21, 25. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, por cuyas señas no negaréis, que el malo es reservado para el día de la destrucción? Presentados serán el día de las iras. Como dice usted, que ante Dios todos somos iguales,
Si en el Salmo 11, en el 5 dice, Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos de fuego y azufre. Provistos de torbellino, será la porcel o la porción del cáliz de ellos, porque el justo Jehová ama la justicia. Al recto mirará su rostro. Y en el Salmo 18, verso 21, dice, pagóme pues Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis magdus delante de sus ojos, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Le invito a leer todo el memoradium o que llaman capítulo 18 del libro de Ezequiel y le recalco en el verso 20 del mismo dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, doña Claudia, como dice usted que ante Dios todos somos iguales, en Mateo, Memoradium 12, verso 30, dice Cristo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas las blasfemias contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y en 1 Corintios, Memoradium 6, desde el verso 7 al 10 dice, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. En el verso 13 dice, viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero al y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para Dios, y Dios para el cuerpo. En el verso 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo, releemos, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El verso 19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Sacro, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo le pregunto, señora Claudia, si se demuestra con pruebas verídicas de las fornicaciones, orgías, violaciones, pedofilias, etcétera, que dicha institución encubre, ya que usted nos habla de que practican el amor, la caridad, ¿por qué no respetan la vida de los inocentes y los hacen participantes de sus aberraciones? Marcos 42 dice, y a cualquiera que escandilare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase a una piedra de molino al cuello y fuere echado en la mar. En Romanos 2, en el 10, dice, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtos, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios? En Apocalipsis 2, en el 17, do he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y tus obras. Primero son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites aquellas mujeres, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces, ¿por qué callar? ¿No debemos divulgar las fornicaciones y las cosas ofrecidas a los ídolos, como dicen en los versos Apocalipsis acabado de leer? Y he de más, y se contamina el mundo el divulgar esto. No, señora, le invito a orar mucho porque escrito está, teniendo ojos y no ve, oídos y no oyen. Hay tanto por decir, pero espero que con estas citas bíblicas reflexele. Bueno, este fue el comentario de la Dragón Leacy, a la cual le damos gratísimas por estar pendiente de este bonito provoz. Otro comentario dice la señora Lina. Dice, señora Claudia, en todo juicio existe un fiscal, un jurado y el abogado defensor. Gratitud le damos por presentarse como abogado defensor de la ramera Iglesia Católica, aunque a la verdad su defensa es flaca y pobre, ya que sus argumentos se caen por sí solos. Inicia calificándonos de ignorantes, quizás como estrategia tratando de ablandarnos, demostrando su propia ignorancia, porque las pruebas expuestas en contra de la Iglesia Católica están bien documentadas y plenamente demostradas y apoyadas con cientos y millares de testigos, y hasta la presente usted no ha contestado las preguntas que se le han planteado para que sea creíble su argumento defensivo. Dice usted que la Iglesia Católica está conformada por seres humanos imperfectos, mas no es así. Pueden ser humanos imperfectos, es una porción de los engañados y narcotizados seguidores. Ha citado versos bíblicos para tratar de demostrar que no tenemos amor con el prójimo, pero la bestia no es nuestro prójimo y ha tenido la desfachatez de considerar que los asesinos pedofílicos, sodomitas, ratas engañadores y demás caterva de monstruos sucios y aborrecibles son nuestros hermanos al citar el texto bíblico. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tienes algo contra ti o tú algo contra tu hermano, no pertenecemos a esas hermandades como lo son los caballeros de Colón, los jesuitas, tradición, familia y propiedad, etc. Somos demostradores de la verdad para que la humanidad, que es el gran jurado, juzgue si continúa rindiéndole pleitesía o se arrepiente de haber servido a la bestia. Por ello seguiremos mostrándole al mundo, no la sábana blanca con puntos negros, porque esta no existe, sino la sábana negra que constituyen las abominaciones hechos de la Iglesia, que constituyen los abominables hechos de la Iglesia Católica, que hasta la presente no ha mostrado ni el más leve indicio de arrepentimiento. Pues cuando Dios mismo ha introducido a alguno de sus hijos dentro de las faldas de esta bestia, como lo fue el Papa Juan Pablo I, que empezó a generar cambios tales como el no adorar imágenes y mandó a tapar a las imágenes de las iglesias, a este lo mataron. Cuando usted habla de amor y dice no esforzarse en amar, simplemente ama, está ignorando que el amor tiene sus bases en la conciencia, porque amor es ley, pero amor consciente, es decir, que tienen leyes que le rigen como es el respeto por la vida, por la integridad física y moral. Pues un sodomita cree que está practicando el amor. Un asesino cree que está practicando el amor. Los inquisidores torturan y asesinan con amor. Un amor libre de principios y leyes que le demuestren su falsedad, porque el mal se viste de bien, pero cuando se somete a la ley, se descubre la vergüenza de su desnudez.
Pide usted mayor tolerancia, pero la complacencia con el delito tan mal es delito, y no toleramos las iniquidades de la Iglesia Católica. Amor y tolerancia le pide la zorra al cuidandero. ¿Qué es esa falta de amor? ¿Alertando al gallinero? Igualmente dice que muchos cristianos prefirieron el martirio y murieron perdonando a sus asesinos. Y esto me trae a la memoria que paramilitares pagados por la Iglesia Católica le dijeron alguna vez a los monjes del templo vegetal Sacro Aquarius que se convirtieran en mártires, que se dejaran matar como borregos. Y es que aún sin tener armas para defendernos de las que utiliza la bestia para desolar los pueblos, no somos fáciles de asesinar y tenemos el poder de la palabra para defendernos, como fue dicho. Es más poderosa la pluma que la espada, y esta espada, manejada con el poder de la sabiduría del Omnipotente, tiene herida de muerte a la bestia. La tiene en la cuerda floja, y siendo el Tao, el címero 8, la justicia, gratísimas a este Tao, el mal tiene límite y no crece indefinidamente. He aquí la espada de la justicia en la lengua y la garganta del pueblo Tao judío de verdad, para lanzar a la bestia al lugar que le corresponde. Y el día en el que se desplome definitivamente, se oirá un grito de libertad que resonará en toda la esfera. Bueno, tenemos otro comentario de Juan de Jesús Burgos Quintero, que dice: gratísimas por estas doctrinas, para hacerlas conocer a las almas que quieran liberarse de la logia negra llamada Vaticano. Tenemos otro comentario que dice así, dice: reporteros del cambio. Un saludo, venerables regentes y Elohims. Esperamos su salud y su bendicel, vuestros servidores, vuestros hijos, vuestros siervos. Agradezco la luz del sol, el agua, el aire y todos los celesiertos que nos disponen para experienciar esta hermosa vida. Hoy deseo dar un saludo a la hermana Claudia Alejandra de Fátima, pues es muy agradable y quiero decirle así a este espacio de sabiduría. Y quiero decir, vamos a releer. Hoy deseo dar un saludo a la hermana Claudia Alejandra de Fátima, pues es muy agradable contar con su asistencia a este espacio de sabiduría. Y quiero decirle así, al judío primeramente y también al griego, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Y siendo preciso, Éxodo 20 es claro y no dice si quieres guardar los mandaciertos o mandamientos. Mi querida Alejandra, es cierto que en derecho se dice todo lo que diga puede ir en su contra. Le digo que su tratado es muy diciente y genera una visión clara de las contradicciones que usted muestra, pues dice hacer un llamado a la libertad y a la responsabilidad, exponiendo la observancia de los mandaciertos o mandamientos, y en forma descuidada o intencional dice, siguiendo el pecado, mostrando que eso es lo que se debe seguir, el pecado, y no dice siguiendo la verdad o lo bueno. Luego habla de la sabiduría cristiana, no según el mundo, sino según Dios, como la única sabiduría, mas defiende el mundo papal, un humano y no Dios. Luego dice, sobre el sermón del monte supuestamente, que Cristo está en contra del legalismo, habiendo iniciado con una observancia de los mandaciertos o mandamientos y acusando a Cristo de promover la ilegalidad de la ley, lo que es grave en derecho y en teología. Siendo usted abogada, deja reflejar lo que usted haría con un debate de derecho, lo que sus colegas hacen en todo el mundo. Juegan con la ley e interpretan la ley en su propio beneficio y no en favor de la verdad, acomodando a conveniencia los artículos de la ley. ¿Qué tal si recibiera un caso de abuso sexual a menor de edad por un prelado católico? ¿Cómo lo asumiría? Si su filosofía está en contra del legalismo, al igual que la Iglesia Católica, ¿cuál y con quién haría la caridad? ¿Con la víctima o con el victimario?
Imaginemos por un momento cuál es la intención del ilegalismo o la ilegalidad y definamos en derecho qué sugiere el tratado que usted emite. Esperamos su intervención sobre este tema. ¿Cuáles serían las diferencias individuales? Si en derecho uno es el victimario y el otro la víctima, estas irregularidades e inconsciencias, licencia, releemos. Si en derecho uno es el victimario y el otro la víctima de una individualidad, ¿qué sugeriría en tal caso? Si en verdad es abogada, ¿cómo resolvería estas irregularidades e inconsciencias e inconsistencias? Usted dice, somos esa iglesia peregrina que él fundó, pueblo que camina sin cesar a través de los siglos. Usted dice, somos esa iglesia peregrina que él fundó, pueblo que camina sin cesar a través de los siglos, entre cansancios, vejámenes, señalamientos, aunque la noche y las tinieblas que nos envuelven sean densas, luego aludiendo que Cristo les salvará aún con todo esto, lo cual en derecho muestra a las claras que aun siendo delincuente será salvo, desmintiendo la ley y los profetas. Sin embargo, el mismo Pablo que usted menciona dice en Corintios 6, Sibe 10, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y en el Memoradium 6, verso 12 de Corintios dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y esto solo es un porcentaje de la ley, la que usted en veces niega y otras veces aplica. Miremos lo siguiente. Dice que a nadie Dios le dio derecho de pecar. En derecho, esto dice que no se tiene libre albedrío y acusa a Dios de someternos a su voluntad sin dejarnos elegir. Y luego prosigue diciendo, ni de juzgar, prejuzgar, sojuzgar. Pero miremos que de nuevo se contradice en su tratado, pues inicialmente juzgó a los regentes y en esta vez juzgó al mismo Dios y a Cristo diciendo que Cristo promueve la ilegalidad y que no observa la ley, y a Dios de no permitir derecho a pecar ni a juzgar, lo cual en derecho dice que no se debe callar ante lo malo y aún ante lo bueno, aclarando un dicho común que dice, juzgue si esto sea bueno o malo. Y usted, como hace referencia en su tratado sobre los secretos, aludiendo que se debe callar y no hacer nada, solo orar y esperar que los victimarios acaben con las víctimas. En esto tan mal, sigue acusando y juzgando a los Elohims y a los regentes, en una forma muy sutil, haciendo creer que al igual que ellos, sigue la verdad. Hace creer que es un simple comentario, pero que en derecho existen muchas artimañas para decir las cosas a conveniencia, y en esto demuestra su inconformismo sobre el decir siempre la verdad. Pues a la claridad no desea que se divulgue y se pase que el mundo hiede como usted lo juzga por causa de no divulgar la verdad y estar de acuerdo con la mentira, el engaño y toda la delincuencia que se puede demostrar gracias a la ley con la que toda una abogada muestra estar inconforme. Además, los que la hacen heder son los que usted inició defendiendo, prosiguiendo, vuelve y aduce el sermón del monte, a Cristo y a la ley, la que le parece ilegal y menciona a quien cambie la ley. Luego refiere a los escribas y fariseos comparándolos con los taojudíos de verdad en una sutileza leguleya. E introduciendo una verdad a medias, como usted
si acusa sobre las verdades que los taoístas hablamos de los pedofílicos del Vaticano e indica sobre el enojo con el hermano y el juicio que acarrea, cual amenaza y sentencia, utilizando la ley y sus artículos que en forma desmedida son incompletos. Véase las Sagradas Escrituras y hallará la verdad, que lo escribió incompleto. Releer. Prosiguiendo, vuelve y aduce el Sermón del Monte, a Cristo y a la ley, la que le parece ilegal, y menciona a quien cambie la ley. Luego refiere a los escribas y fariseos, comparándolos como los taojudíos de verdad, en una sutileza leguleya e introduciendo una verdad a medias, como usted se acusa sobre las verdades que los taoístas hablamos de los pedofílicos del Vaticano, e indica sobre el enojo con el hermano y el juicio que acarrea, cual amenaza y sentencia, utilizando la ley y sus artículos, que en forma desmedida son incompletos. Véase las Sagradas Escrituras y hallará la verdad, que lo que escribió incompleto solo lo utilizó a conveniencia, debiendo recordar el verso que dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, etcétera. Pues diciendo que no sea de juzgar, está juzgando a los Elohims y a los regentes del pueblo tao judío de verdad, y los emplaza con esa observancia al tribunal, al fuego del infierno, y a no poder dar ofrenda agradable a Dios. Prosigo diciendo que en su tratado muestra que el reino de Dios no ha llegado y no lo ha visto. Su mención incrédula, quizá por ello sigue las sotanas oscuras. Su mención incrédula e indiferente a la fe, ¿a quién se refiere? ¿A los que creen ser de la fe o a los que no creen en la ilegalidad? Como está su postulado de oración, si con Dios o con los que han sido infieles a la doctrina dejada por Cristo, y con los que se van a fornicar con Satanás, siendo adúlteros de aquella iglesia. Los perversos cardenales y obispos se visten de rojo por su significación. En derecho, usted hace ver este fragmento, mas a la ley y la verdad, el rojo es utilizado sexualmente para atraer la pasión, la lujuria, etc. En la guerra, para dar el símbolo de ella misma, sangre derramada. Así como usted dice, sangre que cubre a la humanidad flagelada por las guerras, en la que los prelados católicos bendicen, o mejor, maldicen las armas que hacen ondear las banderas rojas de la guerra. En el cuerpo denota el color de la sangre vertida, pues de estar adentro, su color no es rojo. Y en muchas aras de la verdad, el rojo es el color del pecado, y en ello Jehová dice o hace referencia al rojo y a la blanca lana. Isaías 1 en el 18, lo cual demuestra lo dicho en Apocalipsis sobre el vestido rojo, y mucho más habría por decirle. Os digo que el martirio físico es una práctica explícita de un brazo oscuro de la Iglesia Católica, y eso es un delito como lo practican, pues es un suicidio. El sello de la sangre derramada es la muerte, pues la sangre derramada no es vida, y con ello solo quiere grabar en la mente humana la muerte del Salvador y hacer énfasis en la muerte, mas no en la vida, cual debiese ser. Bien, un saludo, hermana Alejandra. Creo que usted es inteligente y por ello seguirá el debate público, seguirá la observancia de las Sagradas Escrituras y de la sabiduría. Espero no sienta mi mensaje como una enemistad y me lance al infierno del fuego, pues en derecho ha hablado usted así como yo también he hablado, y aunque no practico mucho esta profesión, creo que el gremio, por lo más, los mejores de ellos no están de acuerdo con su interpretación de la ley, pues deja mucho que decir y denota un reflejo de impunidad. ¿Qué dirán los que necesitan la caridad de ser defendidos por una abogada que no cree en la ley,
y asegura que es mejor la ilegalidad e interpreta que Cristo es el proclamador de esa irregularidad. Creo que si necesitara su caridad de abogada, no la utilizaría, pues sería perdido y quedaría impune el delincuente, pues con solo oraciones y fe sin obras, como usted propone, no sería defendido y perdería mi reclamación. Le recuerdo que el escudriñar la escritura no es a conveniencia ni por pedazos cual abogado corrupto con los códigos y la legislación. Le quiero precisar que observe las sagradas escrituras y le dejo esta ubicación del código del cosmos, la Biblia, códigos de a quien más le cree usted, su amado Pablo. Primera epístola a los romanos, o sea, a Roma, la Iglesia Católica. Memoradium 1, con observancia es sus versos 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Si es posible, sea leído este memorario o capítulo con sus versos en observancia. Y le recuerdo que le estimamos y esperamos que siga en este espacio dando sus comentarios. Lo importante es la observancia de todo, para saber de qué orientación o desorientación está, si de los defensores del bien o de los ilegales que defienden el mal. Hasta pronto. Un saludo a todos los valientes líderes y juventudes, para los cuales sea la luz y la verdad del Verbo Cristo Miguel. Tenemos otro comentario del venerable Levi Temelk. Dice así: buen día a la venerable señora Claudia Alejandra. Buen día a los venerables Hermagdus Tao judíos y buen día a los venerables Elohim que nos guían y nos enseñan cuál es la venda que por siglos nos ha tenido sumergidos en la esclavitud de nuestros seres, que han llorado por siglos buscando la luz. Y es en estas épocas que al fin logramos ver esa luz que tanto anhelábamos, por la cual llorábamos hasta sin saber por qué de nuestra desdicha. Venerable señora abogada de Fátima, el amor a los semejantes que su merced nos reclama no es solo perdonar y orar por nuestros prójimos que están en el error. Es mejor tratar de corregirlo, aunque a veces toque hacerlo en tono fuerte, porque la seguidad de dichos desventurados necesita o meneste ser sacudida en el momento. Este reclamo duele, pero en el pasar de los tiempos se vuelve una semilla que el ser agradece. Sus defendidos pueden estar molestos, rabiosos por los reclamos que les hacemos, pero es menester sacudir esas conciencias para de pronto sacar el trigo de la cizaña. Es menester encontrar a los verdaderos que están entre los falsos, aunque muchos no entiendan, pero sé que por experiencia en el correr del tiempo, muchos cambian porque su conciencia empieza el despertar hacia la luz. Al ver que el camino que cruzaba no era el que le da la verdadera felicidad, porque algo le faltaba, y es esa sacudida la que le ayudó a limpiar poco a poco. Licencia que mis hermanos aparentemente y a su juicio están juzgando sin ser jueces. Ellos están tratando de sacudir conciencias para despertarlas, porque en el fondo todos menestemos ser sacudidos para llegar a una purificación en Cristo, anhelada por siglos y siglos y siglos. Gratísimas por su atencel, su Hermagda Levi Temelk, que tenga un magnífico despertar a su conciencia y que en el correr de los tiempos nos siga acompañando en la purificación de Cristo. Gratísimas, venerable Belquijared. Bueno, súbamelo un poquito esto. Antes de leer el que sigue, aquí hay un comentario de un señor que se llama Mauricio Castellanos, pero el comentario de él es igual al de la señora de Fátima, o sea, él no está a favor de nosotros. Entonces, no lo vamos a leer ya, primero vamos a ver un video
al respecto de la Iglesia Católica. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos en un punto en el cual lo que hacemos es ir mostrando los momentos, las disertaciones, los puntos, lo que decimos, lo que hacemos, pero a la vez sosteniéndolo con o sustentándolo con hechos históricos de los pasos que ha dejado la bestia marcadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos, venerables seres? Queremos que sus mercedes, la bestia armagedónica dejó unas huellas de engaño. Si fue para cambiar los días de la semana, dejó huellas, pero en dejando esas huellas para engañar a los seres humanos, Satán, como decía el maestro en un cassette que les recomendamos mucho que sus mercedes oigan, que se llama La muerte de Zeus. Es una historia del venerable maestro Samael Joab Atorweor. Entonces, en esa historia, en los engaños de la bestia, algo se le escapa, porque todo el crimen que ha hecho la bestia a través del tiempo no ha sido perfecto, aunque ellos se han especializado en hacer crímenes perfectos a través de la historia, los crímenes de la iglesia son los más perfectos que existen. Y si nosotros fuéramos a la historia a mirar, todos los departamentos de Estado de los países de la Tierra y todos los departamentos que pertenecen a la MI, o sea, los servicios secretos de cada país, fueron creados de acuerdo al eslogan vaticano, o sea, la forma de guardar silencio y de silenciar las cosas. No es una práctica nueva, es una práctica antiquísima que la iglesia tiene para guardar, esconder y hacer ver en una forma engañosa a la gente las cosas negativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un video al respecto de este tema, de lo que está sucediendo y claro, nosotros estamos a la expectativa y a la espera de las palabras de los Elohines, porque por cuanto vamos con la segunda contesta de un Elohim que fue de los regentes, en este caso del Elohim Pulsfly y del Elohim Hatuin Elsevier. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ubicar un video y nosotros vamos a irlo pausando y vamos leyendo lo que dice el video. No es muy largo, es corto. Después de eso sí traemos uno muy interesante. Después de que les leamos lo que este señor o este joven o este personaje dice al respecto de lo que nos estamos diciendo contra la Iglesia Católica. ¿Qué más contra la Iglesia Católica? Que si es contra la Iglesia Católica, lo que estamos haciendo es mostrarle al mundo los hechos de esta maquinaria de asesinato y de muerte, para que sus mercedes tomen la elección a ver qué van a hacer. Bueno, entonces vamos a ubicarlo. Suban un poquitico de volumen. Ya. Menos. Aquí va. Ten cuidado porque el mayor de los engaños no es hecho por estafadores, sino por una institución religiosa que se autodenomina la Santa Madre Iglesia. Y la identifica en el libro del Apocalipsis. Presten atención y te sorprenderás de lo que dice. Y vi a una mujer llena de nombres de blasfemia. Y aparece la imagen de los yesos. Varias vírgenes. Y la mujer estaba vestida del color característico, de púrpura, que es rojo. Y escarlata, sí, púrpura, morado, escarlata, rojo. Y tenía en la mano un cáliz de oro. Lleno de abominaciones. Bueno, aquí es la primera comunión.
Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, de 1 al 5. Para Dios la idolatría es abominación. Idolatría es rendir culto a imágenes o postrarse ante ellas. Y aquí aparecen todos los arrodillados de la tierra. O ante otros hombres. Y ahí aparecen los arrodillados al papa de turno o al tubérculo de turno. Hasta ahí es. Entonces, algo claro, bueno, los que de pronto tuvieron la desgracia de que los bautizaran y los confirmaran, pues los bautismos, las confirmaciones son sellos que tiene la bestia para los hombres. Le hacen el bautismo a un niño, le cierran la fontanela. Ellos garantizan al cerrarle la fontanela que si el niño va a ser vidente en un 100%, el niño solo sea vidente un 20%. Para mantenerlo sellado, entonces cada año le ponen la cruz en la frente, todos los años, para seguirle cerrando. Aproximadamente a los 7 meses por funcel de los circuitos del cerebro, en este caso del arco eléctrico central, la persona tiende a despertarse cada 7 meses. Entonces ellos tienen medido el tiempo, más o menos saben en qué momento la gente se puede despertar de su letargo. Entonces miden las épocas para mantenerlos durmiendo, o sea, para mantenerlos controlados. Es una forma de control. Claro, la ventaja, por ejemplo, de los niños que nacen en el templo es que no van a tener la desgracia de ser bautizados ni que les hayan puesto ceniza en la frente. La ceniza es una mezcla de ciertas sustancias, solo tiene una porción de azufre que contiene la ceniza. El resto de componentes son componentes que ayudan a cerrar el tercer ojo o el ojo de la evidencia y la persona queda, digámoslo, cruzado. Es una forma muy satánica por cuanto lo que es la ceniza se hace no en este país, es hecho en otro país de la tierra, que es el país de México. Allá, que es un país predominantemente muy católico, allá tienen un sitio donde hacen la ceniza y también, bueno, no solo la hacen ahí, sino que eso hablando de América, en Europa el Vaticano y los demás sitios donde hacen ese tipo de elementos. Entonces tenemos, venerables seres, que los que no tuvimos la desgracia de que nos bautizaran y nos hicieran ese tipo de cosas, pues hasta cierto punto nos libramos de ese tipo de acontecimientos. Gratísimas a Dios de pronto porque no fuimos católicos de familia y no nos tocó vivir ese tipo de cosas. Pero los que sí vivieron de pronto ese tipo de hechos deben de luchar por sacar eso del registro. Si es un taoísta nuevo que está empezando recién en la doctrina, le es pero muy aconsejable tomar aliciertos que le quiten la cadena católica o la cadena de la bestia por la cual la persona ha quedado ligada, y las ligas por lo general siempre son por 7 años. Si son personas que llevan 1, 2 o 3 años o 3 heliocrones iniciando la doctrina, les es muy bueno acelerarle, acelerar para poderse quitar el velo que el cual la iglesia le ha puesto a la gente en la cabeza, sobre todo los que se han hecho poner ceniza en la frente o se han hecho cenizar. Yo me acuerdo que para que en la escuela uno no lo cenizaran, cogíamos betún y entonces nos poníamos betún. Betún, ya íbamos con la cruz, porque eso es obligatorio, allá la gente obliga, o si no, como en la zona donde estamos se hace arepa, entonces con la ceniza del carbón. Entonces ya uno iba a la escuela con la ceniza en la frente, ya no le podían decir nada, entonces así se libraba a la persona de que le pusieran ceniza en la frente, porque eso es algo obligatorio, obligan, ahorita es una ley obligatoria, video que vamos a ver ahorita en un instante de cómo obligan a la gente y por qué la Iglesia Católica quiere obligar a los seres humanos a que solo exista una sola religión. Cada día este paso aparentemente a veces como que sí, como que no, estamos en un tire y acoge, un tire y coge. Sí se va a ubicar el nuevo desorden mundial, no, estamos en esa lucha. Ya en un cierto más adelante vamos a ver cuando estemos concluyendo este tema
de lo que ahorita nos ocupa, que es este tema al respecto de la iglesia. Volveremos a mostrarles a sus mercedes otros temas dentro de los cuales están los comentarios de Fulford al respecto de lo que está sucediendo en el mundo, y se van a sus mercedes a asustar cómo hoy la bestia armagedónica, en el desespero que está, cogió, utilizando un sistema guerrerista, de derrocar 3 gobiernos al tiempo. Les recuerdo que nuevamente hay peligro de guerra en Siria. A Ucrania ya le derrocaron el presidente, ya lo tiene orden de captura, ya lo sacaron para montar un tipo de la Unión Europea. Bueno, una ventaja sí, el Parlamento lo destituyó, pero gratísimas a Dios ya se detuvo la mortandad de gente, que iban ya más de 80 muertos en ese país. Y en Venezuela también, pero lo de Venezuela y lo de Ucrania no ha parado. En este momento hay una alianza entre todo lo que es la bestia armagedónica, Estados Unidos, Colombia contra Venezuela, pero obviamente no es públicamente Colombia la que está en eso, sino que son cosas que se mueven por debajo de los servicios secretos de cada país, ayudando a lo que quiere la bestia, que es tumbar el presidente de ese país. Entonces ahorita se está moviendo ese tipo de cosas por debajo, pero eso obviamente, les recuerdo a sus mercedes, de pronto en este comentario que le voy a pedir a la venerable Gavilán, sí que lo lea, sus mercedes se van a dar cuenta que el personaje que habla aquí dice que nosotros nos la pasamos ensañadamente hablando contra la Iglesia Católica. Y ya les van a leer. Y después de esa lectura vamos a ver un video de lo que está pasando en el mundo. Un video que me hizo llegar muy amable Inti, una Eva que se conecta a Levantacierto Juvenil. Y después de eso les daré una explicación al respecto de lo que está sucediendo. Vamos de la Magdo en las dos cosas. Estamos viendo los alcances de esta entidad siniestra, y les recuerdo a todos los que escriben a favor de la Iglesia Católica: siempre va a haber luz y tinieblas, y siempre va a haber un representante, o debe estar el estamento representante de Satán sobre la tierra. Y por más que sus mercedes se nieguen a sí mismos a reconocerlo, por más que quieran decir que no, la Iglesia Católica es la iglesia de Satán. Esa fue la que le ofreció a Cristo. Vamos a pedirle de pronto creo que es la Dragón Antiaco, ella tiene un escrito, o de pronto nos ayuda también su merced, un escrito donde están las palabras que le dijo Satán a Cristo, dichas por el maestro Kelium Zeus. No solo le dijo, no, todos los reinos de la tierra te doy si postrado me adorares, que fue lo que le dijo, todos los reinos de la tierra te doy si postrado me adorares, cada palabra, pero después de eso, él dijo otras cosas, y las cosas que dijo son impresionantes. Ahí está toda la historia de la Iglesia Católica cuando Satán se la contó a Cristo arriba en el Dalabalgiri cuando lo estaba tentando. Ahí le contó toda la historia de lo que él iba a hacer, la institución que él iba a crear y cómo iba a engañar al mundo con su iglesia, y cómo se iba a burlar de él, y cómo iba a poner el nacimiento de él, que es una farsa, y lo vamos a ver aquí, en otra fecha, y que solo después de los siglos ningún sabio pudo dar con esto, sino alguien a quien se refiere aquí el que está haciendo el comentario, el venerable maestro Kelium Zeus. Gratísimas a Kelium Zeus, a la presencia de Kelium Zeus, el mundo logró descubrir que Cristo no nació un 24 de diciembre a la medianoche. Si no hubiera sido por la presencia de él aquí, la humanidad seguiría engañada y no hubiéramos tenido el Dharma de conocer la verdad acerca del verdadero nacicierto del Mesías Salvador. Entonces vamos con esta lectura muy interesante. Venerable Gavilán, si tenga una excelente tarde, vámonos con esta lectura y póngale mucha atención a lo que dice esta persona. Y de ahí miramos que sí. Gratísimas, venerable maestro Hamlaker. Un excelente día para todos los seres que se encuentran en sus hogares y en sus casas, que ya están sustentando y que ya en un poco tiempo se aproximan nuevamente a sus labores. Un excelente día para todos los monjes que están acá presentes en el tapete rojo, y a nuestros sacratísimos Elohines de la Creacel y a nuestro gran Dios Cúmido. Y claro que sí, con mucho gusto, vamos a leer lo que nos dice el señor Mauricio Castellanos.
Atento, señor Mauricio Castellanos, si su merced está atento, le vamos a leer su comentario. Un excelente día también para su merced. Bueno, dice el señor Mauricio Castellanos: quedo muy alarmado de la manera en que los taoístas de Kelium Zeus han atacado a la Iglesia Católica, la religión del 90% de los colombianos. Las religiones cometen un error cuando atacan a las creencias y los líderes de las otras religiones. Esto ha sido la fuente de mucha discordia humana durante los siglos. Es cierto que la Iglesia Católica ha cometido muchos errores de ese tipo, pero esto no justifica que los taoístas actúen de la misma manera. A pesar de sus errores, la Iglesia Católica también ha beneficiado a muchos seres mundialmente durante su historia, en términos de educación, salud y ayuda a los pobres y a los desamparados. Un ejemplo colombiano es San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos en Cartagena. Y nos deja un link para que sus mercedes, los que están siempre pendientes y estamos pendientes de estas páginas, puedan meterse y consultar más sobre esto. Ninguna religión es perfecta, porque son compuestas de seres humanos, quienes cometemos muchos errores. Todos sabemos de curitas y monjas, buenos, buenas, y malos y malas. Los mismos taoístas de la China tuvieron conflictos con otras religiones de esa zona, como los budistas y los confucianos, en el cual ocurrieron muchos abusos, asesinatos, violaciones y demás atrocidades que son el resultado de las guerras. Incluso uno de los líderes taoístas más destacados en la historia es Sun Tzu, el autor del libro El arte de la guerra, una guía sobre las mejores estrategias de atacar, el enemigo en la guerra, aún leída por militares modernos. Los judíos también fueron autores de varios conflictos armados durante la historia con ánimo de conquista, los cuales son documentados en la misma Biblia Sagrada. El rey David era un rey guerrero. También es cierto de los hindús y los budistas que, a pesar de sus creencias pacifistas y vegetarianas, hoy en día se encuentran agarrados en unas de los peores conflictos modernos en Sri Lanka. También nos deja un link para que quienes deseen mirar puedan meterse a esta página y mirar. ¿Y qué de los musulmanes? Además de ser una religión de conquista, sabemos que durante la historia se han matado entre ellos. El conflicto de los sunas contra los chiitas. Lo cierto es que en todas las épocas de la humanidad, las religiones han impulsado el odio contra las demás religiones y el conflicto denigrado insultando a las demás religiones y sus líderes, para consolidar sus seguidores con el ámbito de conquistar pueblos. Creo que los taoístas de Colombia no deben de caer en esa trampa y deberían de desistir de sus pronunciamientos y ofensivas imágenes copiadas de otras páginas del internet por estos medios en contra de la Iglesia Católica
y dedicarse a sus actividades de energía positivas, como la salud, los alimentos, el ejercicio y las meditaciones pacíficas, que sí son admirables. Mauricio Castellanos, abogados en Estados Unidos. Oiga, se nos está llenando esto de abogados, qué calidad. Excelente, muy bien. Y la verdad, pues, creo que es difícil dejar callar esto y mantenerlo en silencio, venerables seres, cuando se ha sufrido personalmente en carne propia los abusos de la Iglesia Católica. Entonces, pues, es algo, señor Mauricio Castellanos, que es imposible, porque ¿quién callará esta garganta de nuestros sacros padres, Kelim Zeus, Induceus, y en la actualidad de nuestros sacros Elohines? Nunca, jamás nos callarán. Es más, desde el 2004 nos invadieron y aquí estamos firmes y dispuestos a seguir con esta gran verdad que se expanderá a lo largo y a lo ancho de todo este globo. Entonces, venerable Dahan Laker, continúe su merced. Bueno, ya vimos pues que él también es abogado. Este ya es. Bueno, vamos a alistarnos, venerables seres, a mostrarle algo, un video que tiene que ver al respecto de los orígenes de la Iglesia Católica. Y les recuerdo algo, lo que sucede es que él está refiriéndose a las guerras y los conflictos que hay trivialmente. Fue aquí, en este hermoso lugar, donde el evangelista... Resulta que este mundo es un mundo de luz y tinieblas, o sea, hay día y noche. Tengo que entender, como hay día, hay noche, entonces, ¿por qué ahorita hay más conflictos en el mundo? Porque pasamos de tener un tiempo medido exacto a pasar a un tiempo lunar. El lunar es un tiempo medido por 13 horas, o sea, estamos en el tiempo 13. El tiempo 13 se conoce como el tiempo de la muerte. Es lógico entender dos cosas. Siempre van a haber conflictos en este mundo, porque es un mundo donde está la luz y donde están las tinieblas. Para que no hayan conflictos tendríamos que vivir en un mundo donde solo haya luz y no hubiesen tinieblas. Entonces siempre va a existir dos bandos y siempre va a estar la absoluta luz y la absoluta tiniebla. Si a la Tierra llega la absoluta luz, en ese mocierto, a la esfera Geagmus, donde está la absoluta luz, a la Tierra llega la absoluta tiniebla, o sea, la tiniebla absoluta. Como esto se llama guerra de opuestos, entonces volvemos otra vez a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se especializó en crear las luchas de los opuestos. Eso es algo que existe. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Todos los conflictos, la mayoría de los conflictos han sido orquestados por la Iglesia Católica. Ellos tienen un sistema que se llama el sistema de infiltración o de filtrarse. Nosotros sabemos, igual que sus mercedes saben, que el conflicto, por ejemplo, que existe ahorita y que su merced lo nombra aquí, hablando de los musulmanes, entre chiitas y sunitas, no lo crearon los mismos musulmanes, fue algo implantado por el país en el cual su merced ahorita se encuentra, que es Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Simple y llanamente creó una horda por orden y siguiendo el mismo manejo que tiene la CIA, que es el mismo manejo del Vaticano, crear una confrontación entre esas dos facciones. Entonces, ahorita en el mundo musulmán hay una lucha interna, chiitas contra sunitas, los unos descendientes directos de Mahoma, los otros que Mahoma dejó a su representante y 12 más que representaban a ese personaje o que representan la historia de lo que Mahoma dejó. Pero son conflictos inventados, lo mismo que sucede en Sri Lanka, es uno de los conflictos más que existe, lo mismo que hay ahorita en la India con lo de Cachemira, la pelea que hay entre los hindúes y los pakistaníes. Entonces, Pakistán, un país altamente musulmán, India, un país budista.
Entonces allá en Cachemira se dedicaron fue a pelearse por un pedazo de tierra. Pedazo de tierra y un conflicto que hizo que las dos naciones en Mencel ahorita tengan bombas nucleares. Pero todos esos conflictos, todos, absolutamente todos los conflictos, se basan en una sola cosa, en una lucha de opuestos. Siempre se necesita tener dentro de la misma estrategia de un país los opuestos. Si es una persona, si el Vaticano, todos sabemos, así como su merced lo dice, nosotros nos pegamos a cosas, eso es verdad, y no lo vamos a dejar de hacer, así como su merced aquí nos puso en su escrito algo para que investigáramos en internet, así nosotros mandamos a la gente a que también investigue la historia de la iglesia por internet, le contesto algo y le digo algo, y a todos los que nos están viendo, para que sus mercedes se clarifiquen en la forma de guerra que hoy existe. Si el Vaticano es el mayor armamentista de la tierra, ¿para qué hacer armas que no se vendan? Si las armas se hacen es para la guerra. Toda arma es hecha para la guerra. Y si Dick Cheney, por ejemplo, con Donald Roosevelt, Dick Cheney era el dueño de la empresa militar de los Estados Unidos en el tiempo de la guerra de Irak, y su merced sabe, y si no sabe, búsquelo por internet, y se da cuenta que la guerra de Irak fue una mentira y que todo el mundo sabe que se inventaron una supuesta tenencia de armas que nunca existieron, y se da cuenta y su merced empieza a buscar a todos los que estaban dentro del gobierno de Bush, todos son dueños y eran dueños de las armamentistas de la tierra que están manejadas secretamente por el Vaticano. Entonces los conflictos se hacen es por guerra, se necesita vender las armas. Entonces, para vender armas se necesita tener dos bandos, el bando bueno, entre comillas, y el bando malo, entre comillas. En eso se ha dedicado la bestia, a crear dos bandos. En la Guerra Fría, claro, entonces, así me están aquí dando un dato, y sí es verdad. Si su merced va a mirar, antes de una guerra, ya ellos tienen listo cuánto les cuesta la reconstrucción del país que van a destruir. Ellos hacen algo que si fuéramos esoteristas puros, diríamos la historia de un demiurgo. Un demiurgo ellos se grabaron eso en su cabeza, demiurgo traduce Dios destructor. Entonces ellos se consideran dioses destructores, o sea, ellos se consideran demiurgos, como Satán. Satán es un demonio Dios destructor, él destruye y otra vez aparentemente quiere construir su destrucción, pero a su modo y a su amaño. Entonces, ejemplo, Estados Unidos tiene la compañía más gigantesca para reconstruir los países que invade y destruye, y se llama Halliburton. Y la Halliburton, que es una corporación de la bestia, si su merced va a mirar los accionarios o los accionistas de Halliburton, siempre vamos a terminar en el mismo punto. Jesuitas son los accionarios de Halliburton. Y si busco, y si sus mercedes investigan, se van a dar cuenta que siempre vamos a llegar al mismo punto, a la cual le es teñida la sangre de todos los habitantes de la tierra. Y esa institución se llama Iglesia Católica. Por más que queramos tapar el sol con los dedos, con la Magdu, con lo que sea que queramos tapar el sol, no lo podemos tapar. Lo mismo es la Iglesia Católica. Por más que se quiera tapar lo que es esta institución, no se puede, porque esta es una institución de muerte, es una institución macabra, es una institución que al paso del tiempo ha dejado las peores huellas sobre la cabeza y la tez y de la misma esfera y de la misma Geagnos. Es la encargada y la encarmada de la destrucción de lo que hoy está. Claro, ella no trabaja ni opera sola. La bestia no opera sola, en este caso la bestia religiosa que es la Iglesia Católica, ella opera en conjunto. Entonces los judíos se aliaron a la Iglesia y también se alió la bestia militar que son los Estados Unidos. En esta lucha de opuestos siempre ha estado. Cuando la Guerra Fría, entonces ellos se infiltraron en la Unión Soviética con los comunistas y luego con los capitalistas, porque necesitaban vender su guerra, necesitan vender su armamento. Aquí en Colombia, entonces, si su merced va a mirar la historia del ELN, que es uno de los grupos armados de aquí, entonces se va a dar cuenta que el que lo creó fue un cura. ¿Ya? Entonces, históricamente lo creó. La banda terrorista ETA en España es una invención de los curas, o sea, es una invención de la Iglesia Católica. Y los etarras que supuestamente están para liberar uno de los estados de allá de España, siempre están vinculados al catolicismo, en este caso al Opus Dei. Entonces, todas estas mafias, lo decimos nosotros así, son mafias creadas por una organización que secretamente está bien montada y que no es algo
fortuito. No estamos diciendo que la Iglesia Católica lleva haciendo eso 40 años hacia atrás. Estamos hablando que en la historia los peores crímenes los ha cometido esta institución, y todos los escritos y manuscritos que dejan los papas que se mueren se los dejan a los que siguen, y los sacerdotes que se mueren dejan sus manuscritos a los que siguen, y todos ellos siguen el mismo lineamiento. Cuando hacen sus promesas y cuando hacen sus juramentos secretos, todos tienen que seguir la misma línea, y por eso es que son la mayoría, estudien, la mayoría de los sacerdotes son doctores en teología, entre comillas. Y para estudiar teología ellos tienen que haber estudiado toda la historia de la Iglesia Católica de pe a pa, y tienen que conocer todos los libros secretos de cómo es que se maneja el Imperio Vaticano, para que en este pasado 2000 años todavía es el único imperio que nunca ha caído. Hasta los romanos tuvieron su caída y todos los imperios han pasado, pero el único imperio que no se ha caído y lleva más de 2000 años es el Imperio Vaticano. ¿Cómo hace un imperio para mantenerse sin caerse? Para eso tienen que tener estrategia, y una estrategia de engaño impresionante. La peor estrategia que se ha tenido sobre la tierra la tienen ellos, y esa estrategia seguirá hasta cuando Dios quite y borre esa mancha de la tierra que ha sido la peor mancha que ha ensuciado este mundo. Vámonos entonces con este video al respecto de esas palabras. Con este video es demostrarles a sus mercedes un poquito de todas estas cosas. Entonces, venerables seres, nos quedamos entonces con... Este sí no menestemos leerlo. Este hermoso lugar donde el evangelista sitúa la supuesta fundación de la Iglesia. Y he dicho bien, supuesta. Mateo dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Extraño, sí. ¿Fundó Jesús una iglesia? De haber sido así, millones de seres humanos habrían quedado al margen de su mensaje y de la esperanza. No, este no era el estilo ni el pensamiento del Hijo del Hombre. Las palabras del Maestro en este lugar fueron otras. No se dirigió a Pedro, sino a los 12, y dijo: yo os declaro que sobre vuestros corazones edificaré la hermandad espiritual del reino de los cielos, y sobre esta roca espiritual levantaré el templo de las realidades eternas del reino de mi Padre. Ninguna fuerza prevalecerá contra esta fraternidad espiritual. Después de la resurrección de Jesús de Nazaret, Pedro sería elegido líder indiscutible de la naciente organización. Y alguien, al redactar los evangelios, reafirmó el liderazgo falseando el pensamiento y las palabras del Maestro. Y nació la Iglesia Católica, un invento humano. 1.000 millones de personas engañadas por la historia y la tradición. Y las manipulaciones prosiguieron sin el menor rubor, algunas incluso atentando contra la transparente personalidad del Hijo del Hombre. ¿Quién en su sano juicio puede imaginar a Jesús de Nazaret levantando un látigo contra los cambistas del atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén? Solo un necio o alguien que no hubiera conocido al Maestro
podría dibujar una escena semejante. Aquel lunes 3 de abril del año 30, el Galileo se hallaba en el templo, sí, pero los hechos fueron muy diferentes. Jesús predicaba a la multitud y fue interrumpido en varias oportunidades por las discusiones y peleas entre cambistas y clientes. Fue entonces cuando el Hijo del Hombre, decidido, abrió las puertas de los corrales en los que se guardaba el ganado para los sacrificios de la Pascua. Y fueron bueyes, ovejas y carneros los que, azuzados por Jesús, derribaron las mesas provocando el caos. Un desastre, por cierto, aplaudido por buena parte del pueblo judío, que no veía con buenos ojos aquel injurioso comercio en la casa de Dios. A esta vergonzosa e interminable sucesión de errores y manipulaciones hay que sumar por último los lamentables silencios de los evangelistas respecto al Jesús resucitado. Los creyentes, una vez más, resultarían estafados. Los textos supuestamente sagrados apenas relatan 4 apariciones del Maestro después de su muerte e ignoran el resto. En total, 19 presencias, ¿a cuál más importante? Y la silencian sencillamente porque las palabras del resucitado no encajaban ni resultaban cómodas en la filosofía y en el rumbo de la primitiva y naciente Iglesia. Veamos 2 ejemplos muy ilustrativos. Dice: Vosotras estáis llamadas a proclamar la liberación de la humanidad por el Evangelio de la unión con Dios.
Mujeres proclamando la buena nueva. Mujeres al mismo nivel que los hombres. Pedro y el resto, inmersos en una sociedad machista en la que la mujer quedaba relegada a un segundo plano, no podían aceptarlo. Y el suceso fue censurado. Lo que explican ahí es porque a las primeras que se les apareció fue a las Evas. Entonces, y fue a las que más se les apareció. Aparición número 12. Testigos 80 griegos y judíos. El resucitado se presenta ante ellos y dice: El Padre me ha enviado para establecer algo que no es propiedad de ninguna raza, nación, ni tampoco de ningún grupo especial de educadores o predicadores. El Evangelio del Reino pertenece a judíos y gentiles, a ricos y pobres, a hombres libres y esclavos, a mujeres y varones, e incluso a los niños. Prestad atención, este Evangelio no debe ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. Sobra todo comentario. Hay una imagen del Muro de las Lamentaciones. La Arriba está historia, la tradición y la las mezquita de Al-Aqsa. religiones han sepultado el mensaje original de Jesús de Nazaret. Un mensaje tan sencillo como revolucionario y esperanzador. Un mensaje que dice: todos somos hijos del buen Dios. Un Dios que no castiga, que no lleva las cuentas y que nos ha regalado la inmortalidad. Y el mensaje concluye: hijos del buen Dios y por tanto físicamente hermanos. Bueno, hay una explicación rapidita a para poder ver el que sigue, que es también muy interesante. Al final hay una imagen, los que conocen un poquito vieron el Muro de las Lamentaciones, arriba hay una cúpula amarilla, eso se conoce la mezquita de Al-Aqsa, arriba la mitad del muro hacia abajo es de los judíos, encima de los musulmanes, o sea, es donde se congregan los musulmanes. El objetivo, primero de este video, era mostrar cómo a través del tiempo ellos han tergiversado la Biblia y han puesto las cosas a su modo, a su amaño y a su modo. Para eso a nos toca, y es un llamado a todos, buscar los libros apócrifos y leerlos. Leer los libros de Elena G. de White, que es la que más, gratísimas a la venerable Elena G. de White, se logró avanzar mucho en conocer realmente quién era la bestia. Por ejemplo, lo del escrito de Vicarius Filii Dei, el conteo de lo que quiere decir en números romanos, que es igual a 666, fue un legado que dejó ella y que también dejaron otros protestantes, como Calvino o Erasmo de Rotterdam.
y todos los protestantes que en el tiempo de Lutero se levantaron contra esta máquina de asesinato. Ahora queremos dejarles al final ver este video. Con este terminamos la intervención por el día de hoy, ya se nos está cumpliendo el tiempo y lo que queremos dejarles es mirar sus mercedes cuál es el propósito. La imagen final, la mezquita de Al-Aqsa y el muro de las lamentaciones, les recuerdo algo, el objetivo final y total es tener a Roma en ese lugar, en esa imagen que se alcanzó a ver. Después la vamos a mostrar por qué es que ellos quieren que el trono de Roma esté ubicado exactamente en ese lugar. Supuestamente ahí confluyen las tres religiones más grandes de la tierra, que es el cristianismo, manejado por la Iglesia Católica, o sea, el yehusismo sería en este caso, el judaísmo, manejado ahorita por los judíos sionistas, y la religión musulmana, manejada por dos corrientes, unos musulmanes que le sirven al Altísimo y los de Arabia Saudita que están vendidos, comprados por la bestia armagedónica. Entonces ese es el objetivo central de ellos, es sentarse en allá. No solo en ese lugar, ellos están buscando todos los sitios donde está la glándula pineal de la tierra para ubicar sus posilgas, o sea, ubicar sus catedrales satánicas y poder manejar desde esos lugares la psiquis de los seres humanos para desgraciarlos más de los que están desgraciados. Objetivo que sabemos que el Supremo Hacedor no va a dejar que se cumpla. Por eso era el objetivo de que el templo donde estamos parados nosotros quedara en manos de esas, como dice el mensajero de arriba abajo, de esos animales, de esas bestias. Ellos, el objetivo era apoderarse de este lugar donde estamos parados. Porque la bestia siempre ha buscado los mejores lugares donde han estado los enviados de Dios para apoderarse de esos lugares sagrados y convertirlos en profanos. Con este video, venerables seres, mostramos tres cosas: la unión de los tres poderes, que es la bestia tiene tres poderes ocultamente satánicos, explicado por el venerable maestro Samael Joaba Torbeor. Está la bestia militar, Estados Unidos, la bestia religiosa, la Iglesia Católica, y la bestia económica, que es el sionismo judao o la banca judao-vaticana, pero manejada por los sionistas judíos. Esos son los tres poderes, las tres cabezas de ese animal llamado la bestia armagedónica, con sus tres cabezas. A la vez son sus tres espíritus inmundos, a la vez dentro de esos tres espíritus inmundos hay miles de espíritus inmundos manejados por ese sistema demoníaco. Entonces a continuación vemos el video. Entonces con este cerramos. Lo vamos a ir pausando porque es de lectura. Entonces vamos leyendo y sus mercedes van oyendo lo que se va leyendo, lo que quiere este siniestro aparato de muerte, unido y unificado a la bestia militar y unido y unificado. Cada una de las tres bestias tiene algo, cabeza principal. La bestia religiosa, cabeza principal la idolatría. La bestia armagedónica, cabeza principal la libertad, que es la esclavitud de Estados Unidos con su estatua de la libertad. Y la bestia económica, su estandarte se llama Fondo Monetario Internacional, o sea FMI, y la cultura de globalización de la Tierra. Son los tres sistemas que utiliza este monstruo. Aquí les va. Aparece la imagen del Capitolio. El Capitolio tiene una imagen similar a la Basílica de Pedro. Dice: una iglesia universal que canalizará a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de religiones serán destruidas. Unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales. Entre comillas. Que aparece uno de los asesinos más grandes de la historia. El control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. Este plan está descrito en el libro Technotronic Era de Brzezinski. No habrán clase media, solo sirvientes y gobernantes. Aquí aparece el sistema de control por la televisión. Las antenas HAR. El pulpo de las cadenas como Fox,
NBC, NBC, CNN y demás aparatos. El sistema de controlarle el cerebro a los hombres, una sociedad postindustrial de crecimiento cero que se abarcará con la industrialización. Y aparece todos los sistemas de control. El crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de prosperidad y dividir a la sociedad en propietarios esclavos. Cuando hay prosperidad hay progreso, lo cual hace mucho más difícil la represión. O sea, no debe haber prosperidad, es el objetivo de la bestia. Aparecen los sistemas que va a utilizar. La muerte de 4.000 millones de personas a las que llaman estómagos inservibles por medio de guerras, hambres y enfermedades. Los tres sistemas: guerras, hambre y enfermedades. Y aparece la imagen: Monsanto, transgénicos, guerras, el oso ruso que le dicen a Rusia, la bestia de Israel con sus armas, Donald Rumsfeld y todo su comercio farmacéutico, las vacunas, Bill Gates, la McDonald's con el aspartame, ExxonMobil y los guerreristas de la tierra, el Tamiflu, el flúor en el agua, el hambre que está consumiendo a la raza y los títeres manejados por la iglesia. Allá atrás se ve uno con sotana, los niños con sus vacunas para de una vez desde niños tenerlos controlados, las influencias, el H1N1, la banca del tesoro manejada por la bestia. Crisis artificiales para mantener a la gente en un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental y emocional. Confundirán y desmoralizarán a la población para evitar que decidan su propio destino, hasta el extremo de que la gente tendrá demasiadas posibilidades de elección, dando lugar a una gran apatía a escala masiva. Todos son los sistemas de la bestia. Los tentáculos de la araña, un férreo control sobre la educación con el propósito de destruirla, el control de la educación para aborregar a la gente. La juventud de hoy ignora por completo la historia, las libertades individuales y el significado del mismo concepto de libertad. Les resultará más fácil luchar contra unos oponentes sin principios, o sea, destruir los principios del pueblo. Y aquí aparece la forma del estudio, un estudio mecanizado, una ONU más poderosa que se convertirá en un gobierno mundial. Una de las medidas que conducirá a ellos es la creación del impuesto directo sobre ciudadanos mundiales. La ONU, la Reserva Federal, una Corte Internacional de Justicia con un solo sistema legal, el del nuevo desorden mundial. Un estado del bienestar social donde recompensarán a los esclavos obedientes y se exterminará a los inconformistas. Y aparece Obama. Tu gobierno acude cada año a la reunión donde se planea toda esta dictadura global. Los medios de comunicación también acuden y son los que ayudan a aborregar a la sociedad. Y este es el sistema. Fox News y NBC creando borregos. Aprueban una ley energética eléctrica donde un mes suponen que lo has consumido y pagas por ello, y al mes siguiente hacen una lectura real y te cobran todo de nuevo, y el pueblo callado, sordo y aborregado. Y aparecen las imágenes pues de la forma en que nos roban. Todos los partidos políticos son lo mismo, títeres de las grandes corporaciones que no buscan otra cosa que la esclavitud del planeta. Y aparecen los títeres, Estados Unidos, Israel, los dueños de la sangre de la tierra. Te vigilan y no lo sabes, saben cada uno de tus movimientos, te crees libre, pero el gran hermano te observa y controla tus movimientos. Ahí están las tarjetas, la guerra, los campos de concentración que van a crear, el FEMA, el estado policial. No habrá dinero en efectivo y te implantarán un chip. Sin él no tendrás cabida en el planeta, te escondas donde te escondas. Bueno, hay unos que son en la frente, otros en el brazo, otros en la mano, otros en el antebrazo. Su objeto final es el control de absolutamente todo en el mundo, en todos los sentidos de la palabra. Actúan como si fueran Dios en la tierra.
Empieza a buscar estos nombres. Club Bilderberg. Concilio de las Religiones, CPR. Concilio de Acción, Comisión Trilateral, esta es la más mala de todas. Un invento de la bestia armagedónica. David Rockefeller, el dueño de la banca. Solo hubo un presidente que no se doblegó a esta panda o a esta pandilla de asesinos y fue el señor Kennedy. Ladies and gentlemen, La misma palabra secretismo the es very word secrecy repugnante is en una sociedad libre y in a abierta. free and open society. And Y we are estamos como colectivos inherentes e people, históricamente opuestos a sociedades inherently and secretas, historically opposed to juramentos secret secretos y societies, procedimientos oaths. secretos. Ya, muy bien. Por lo And the que nos secret oponemos en proceedings. todo el mundo a una For we are conspiración opposed monolítica. around the world by a monolithic Bueno, este es el and ruthless discurso de él conspiracy por cual lo mataron, y despedida la relies cual depende primarily de la on codicia covet para means expandir un temor for infundido a expanding its sus sphere of influence. señores, en la On infiltración infiltration. en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones. Por este Instead of discurso fue que invasion. lo mataron, on subversion, en la intimidación en Instead of lugar de la elections. libre elección. on intimidation, instead of Se free trata de un choice. sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción de una bien unida y eficiente máquina que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, economía, científicos y políticas. Sus preparaciones se ocultan, no se publican. Sus fallos se entierran, no son titulares. Sus disidentes son silenciados, no alabados. No se cuestionan sus gastos, ningún secreto es revelado. Esto es por lo que es legislador ateniense Solón dijo: decreto como crimen a cualquier ciudadano que se encoge ante la controversia. Les pido a ustedes su ayuda en la gran tarea de informar y alertar a la gente de América con la confianza de que con su ayuda el hombre puede hacer lo que nació para hacer, libre, libre e independiente. Y ya, por decir ese discurso fue que a él lo mataron, a John F. Kennedy, porque él se opuso al plan de la bestia armagedónica. Con este video nos quedamos por el día de hoy. Gratísimas, venerables seres, no se les olvide el plan de eugenesia. Los planes de la bestia armagedónica no se han detenido, ellos siguen secretamente ahorita de una forma más oculta, pero a la vez más satánica. Entonces, los que queremos ser libres, por palabra de nuestros mensajeros Hakelim, Zeus, Induceus y Samael Joaba Torbeor, los invitamos a seguir investigando. Benditos sean, tengan un excelente día. Vamos a elevar una oracel para concluir, o elevarle una oracel al Supremo Hacedor para concluir este tralto de este día. Entonces, en Posicel de Peticel, damos gratísima al Supremo Hacedor por ofrendarnos la oportunidad de este aquí y este ahora, este instante que no volverá. Vendrán otros mociertos, pero este fue único. Y en este instante te pedimos que nos protejas y nos guardes de la hazaña del enemigo de las almas. Que sea vuestra Magdu poderosa, que sean las comunicaciones con los enviados de Dios, para continuar llevando este mensaje por el cual nuestros amados guías dieron su vida y su existencia. Protégenos y guárdanos, y que en esta tarde aprendamos muchas cosas y en el día lunar también. Por el poderoso simbre del gran Kabir de Galilea, el gran Hashua ben Pandirá, por el poderoso simbre del Elohim Miguel Weor Shammadi Jael, y por el poderoso simbre del Señor que no tiene simbre más que son todos los simbres que desconocemos. Lo pedimos y lo suplicamos para que así sea. Aún sea. Nos quedamos con el link de Levantacierto. Gratísimas y benditos sean.